Empezamos por el principio. Los derechos de autor, ¿qué son? ¿En qué nivel se encuentran? Bueno, los derechos de autor son una serie de derechos que se conceden a los creadores de obras y pueden ser explotados y beneficiarse de ellos otras personas. Generar cultura, proteger a los generadores de cultura y promover la difusión de cultura. Estados Unidos durante el siglo XIX fue de los países más piratas del mundo. Hola, ya regresamos después de un breve corte, seguimos platicando con el doctor de la Parra. Nos habíamos quedado al borde del precipicio platicando sobre la negociación del Tratado Transpacífico, del TPP, y de las implicaciones que tenían o que tienen que ver con el tema de las patentes, de este hiperproteccionismo que se generaba. Nos ibas a comentar la perspectiva social o filosófico-social que está un poco atrás de esa idea. Ya habíamos hecho una especie de recuento un poco cómo llega a Estados Unidos, la Europa continental, los tratados. Obviamente para nosotros ahorita el TPP pues es absoluta actualidad, está en proceso de ser votado en el Senado, no se ha adherido México formalmente a él. Las negociaciones ya se terminaron, es decir, es un documento que teóricamente ya está cerrado y bueno, pues plantea una cantidad de incógnitas importantes. El propio Senado no tiene claro el camino, la orientación que debe seguir, si puede o no y en qué sentido se va a dar la votación. Digo, al margen de que fuera un tema político para cada uno de los senadores, la institución del Senado tendrá que pronunciarse, pero si nos platicas un poco más acerca de esta idea de la protección respecto de las patentes. Bueno, pues básicamente incluso es de las partes más amplias del sector de propiedad intelectual del TPP. O sea, de hecho es un tratado que toca muchísimos temas, pero su parte de propiedad intelectual es abundante y la parte de patentes es aún más abundante porque se mete a muchos temas sustantivos y de fondo. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la parte de derechos de autor, que está más enfocada a lo procesal, a la defensa de los derechos, el TTP sí entra muchas cuestiones de fondo en materia de patentes, toca temas y puede tener repercusiones muy importantes, por ejemplo, en lo relativo a los datos de prueba, también en materia de patentes farmacéuticas. Sí, eso es una locura, el proteccionismo en contra de los datos de prueba, que no hay accesibilidad. Alguien que produce una sustancia igual a otra sustancia no puede acceder a esa información precisamente por estas condiciones que pone el TPP, ¿no? Claro, y incluso misma legislación sanitaria. No necesariamente es un tema de estrictamente patentes o de TPP, pero es muy delicado porque, bueno, el argumento que dan, por ejemplo, las empresas farmacéuticas es: yo hice mis ensayos, yo hice mis pruebas antes de lanzar el medicamento al mercado, esa información contenida en un dossier, si otra persona quiere hacer esa información, quiere hacer esas pruebas para que entre, una vez que entre al dominio público el invento patentado, pues tendrá que hacerlo y no se va a aprovechar de la información que yo tengo. Eso es como que un argumento y tiene cierto sentido desde el punto de vista económico. Sí, claro, pues es el beneficio de una inversión, es decir, pero se supone que dentro de los márgenes de lo razonable, la propia ley o el propio Estado le concede un monopolio temporal para poder explotar de manera exclusiva esa sal o ese medicamento específico. Claro. Que además tiene un impacto social muy importante porque eso inhibe el desarrollo de medicamentos similares es decir, no se tiene que hacer toda la investigación si se sabe que ya que la sustancia tiene efectos probados, ¿no? Claro, es que de hecho aquí es muy interesante en cuanto a los fundamentos de cómo se creó el sistema de patentes y hacia dónde se está transformando. Un sistema de patentes, la premisa básica es la llamada teoría del pacto social. Tú tienes una información tecnológica, la haces pública, la haces patente, y a cambio de que la divulgues a la sociedad, yo te voy a dar un premio que es un monopolio de explotación. Pero vencido tu monopolio de explotación, el invento debe socializarse, debe beneficiar a la sociedad. Claro. Destruirse el monopolio, destruir los efectos económicos que puede generar ese monopolio, que por un lado sí son para incentivarte, pero por otro lado no hay que extender los demás.
Y la situación es esta. En la mayoría de legislaciones de patentes a lo largo del mundo, tú tienes una causal de nulidad de la patente que es la insuficiencia de la descripción. Tú al momento de describir tu patente debes dar la información lo más precisa posible para que el día en que entre el dominio público cualquier persona, quien sea, pueda aprovechar y comercializar ese invento. Entonces, vemos la ideología que está dentro del sistema tradicional de patentes. Y con esta protección de los datos de prueba se va en contra de eso. Pues aunque entre al dominio público, vamos a mantener información privilegiada para que quien esté ahí se tarde todavía más y realice pruebas propias para explotar el invento. Pero entonces, a ver, explícame una cosa. ¿Estamos hablando de un fenómeno de acceso a la información o un fenómeno económico de protección comercial? Es decir, llegamos a los límites y a lo mejor volvemos a la primera pregunta. ¿Este es un tema de derechos humanos o no es un tema de derechos humanos? Mira, sí es un tema de acceso a la información y es un tema de protección de información confidencial. A ver, cualquier información confidencial... ¿Están en conflicto los dos? O sea, sí, claro. Jalan Tal cual. Para puntos distintos. Cualquier asunto donde sea proteger un secreto entra en conflicto con el derecho a la información. Ahora lo que vamos a ver son las circunstancias del caso concreto. Un secreto empresarial, un secreto industrial puede válidamente mantenerse secreto bajo ciertas circunstancias. El secreto profesional, una serie de secretos, el secreto financiero, el secreto fiscal, etcétera. Pero desde luego, en principio, constitucionalmente están en conflicto con el derecho a la información. Se debe ir viendo caso por caso hasta qué punto si hay algo que podamos proteger como secreto o no. Por ejemplo, tú lo sabes muy bien, en los juicios penales, conforme al nuevo sistema de justicia penal, si llaman como testigo a una persona que debe guardar un secreto profesional, por ejemplo, un abogado, debe acudir, pero excusarse de dar el testimonio. Sí, y aquí hay un derecho a la información dentro de un proceso penal que se busca esclarecer hechos. Incluso en esos casos prevalece el secreto y el sistema constitucional así lo prevé. En otros casos, el secreto puede no estar justificado, ¿no? Y más cuando ese secreto llega a manos de la administración pública. Híjole, es que ahí estás hablando de un animal totalmente diferente, ¿no? Porque ya cuando el secreto está en el estómago o en el tracto digestivo de la administración pública, bueno, la teoría así lo plantea, prácticamente toda la información es pública, ¿no? Salvo aquella que está protegida por cuestiones como datos personales, información reservada, integridad o reservada por seguridad nacional, por ciertos temas muy específicos que además es inclusive luego difícil hacerlos valer, ¿no? Por lo menos ante nuestra instancia, el INAI luego a veces medio que resbala en un sentido y en otro y no parece haber una congruencia. Pero me sigue llamando poderosamente la atención que estemos en presencia de un conflicto constitucional, ¿no? Es un conflicto constitucional, claro, el hecho de que se pueda o se deba acceder a la información y al mismo tiempo que la propia Constitución te dé los elementos suficientes para que tú desarrolles tu negocio, tu invención, tu creatividad, pues, literal, sea el límite. ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la estructura? ¿Cómo se resuelve ese diferendo? Pues mira, ahí está ese diferendo, como tú lo planteaste, con derecho a la información. Pero el diferendo puede haberlo también desde el punto de vista de derecho a la salud, de derecho a la vida. Por supuesto, sí, claro. Entonces, aquí lo que vamos a tener es una serie de colisiones de principios constitucionales que deben resolverse a través del principio de proporcionalidad y en casos concretos mediante ponderación, mediante esta técnica constitucional de solución de controversias. Un ejemplo, el INPI, cuando establece una medida cautelar, una medida provisional respecto a algún derecho de propiedad intelectual, ya ha habido varios tribunales colegiados de circuito que le dicen, INPI, debes aplicar este principio de proporcionalidad. No solo tomes en cuenta los derechos de propiedad intelectual, sino toma en cuenta los demás derechos, valóralos, pondéralos y determina si es válido o no es válido. Un ejemplo muy concreto, en materia de derechos de autor, el INPI en los últimos meses ha estado dando como medidas cautelares por violación a derechos de autor en Internet la suspensión total del acceso a un sitio web, ¿no? ¿Y como con qué autoridad? No, tiene autoridad. ¿Sí está facultado? Claro, tiene facultades tanto en la Ley de la Propiedad Industrial como en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en los propios tratados internacionales, es obligación. El problema es que no hace un examen de proporcionalidad.
Si hay una canción pirata en el sitio web o una canción probada o posiblemente probada, porque estamos en una etapa preliminar, de que esté violando derechos, cierra todo el sitio web. Por ponerte un ejemplo, tú hablas hace rato de YouTube, de que de repente veías un video en YouTube y ya no se podía visualizar debido a que aparecía una leyenda. Eso es porque hubo una situación de que bajaron ese video. Pero lo que está dando el INPI es bajar a todo YouTube. Es que eso es a donde iba con la pregunta, ¿no? Es decir, realmente el INPI tiene la capacidad de poder desaparecer una página completa. Yo conozco empresas, bueno, tú lo sabes, ¿no? Hay empresas como, por ejemplo, Televisa, que es súper activa en cuanto a la protección de sus contenidos. Y literal tienen cazadores de información para ver que no les van a meter un gol por ahí o que alguien aproveche sus contenidos. Ahora, YouTube y Internet, si quieres eso lo platicamos ahorita en el siguiente parte de la entrevista. YouTube pues nace de este ejercicio de la libertad absoluta, ¿no? De decir, bueno, yo voy a publicar lo que yo quiera, ¿no? En un principio no se tenían ni siquiera parámetros y se ha ido desarrollando y se ha ido limitando conforme se han ido ejerciendo y se ha ido complicando, se ha hecho más compleja la normatividad que está alrededor de ese desarrollo tecnológico. Y sin duda me queda claro que no es lo mismo que bajen un video a que cancelen toda la página. O sea, son animales totalmente diferentes. Pero mira, de lo de YouTube es bien interesante, es una idea muy extendida, pero no es del todo cierto. Los parámetros que rigen la actividad de YouTube respecto a derechos de autor están desde 1998 en la Copyright Term and Protection Act. Legislación que fue replicado no solo para derechos de autor, sino para todo Internet en general en la Unión Europea en la Directiva de Comercio Electrónico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que incluso antes de que existiera YouTube, ya estaba esta regulación de cómo deben hacer, que son las medidas de puerto seguro, que es sobre lo que se va a legislar próximamente en México, porque ya está en TPP, no estaban en ningún tratado internacional, y es lo que se va a legislar en México. A ver, yo como intermediario, como prestación de servicios de la sociedad de la información o prestador de servicios de Internet, yo no puedo controlar lo que en libertad mis usuarios suben, pero si me llega una reclamación, la tengo que tampoco atender. puedo hacer como que la Virgen me habla, ¿no? Claro. Entonces, ahí el mecanismo que se establece en las leyes es el siguiente: pues, si te llega la reclamación, quita provisionalmente contenido y con eso YouTube, tú ya te libraste de responsabilidad, ya te excluiste de tu propia responsabilidad. Ahora, si el titular de la cuenta te exige reinstalar el contenido, en muchas leyes se permite, pero entonces tú ya tienes ubicado a quién es el posible infractor y contra quién hace la reclamación. Claro, tú la derivas porque no es imputable en este caso no sería imputable YouTube por el hecho. Entonces, este tipo de mecanismos ha ayudado, uno, a no todo reclamarlo judicialmente o administrativamente, no pedirle a la autoridad que baje el contenido, sino precisamente al ponerle ciertas responsabilidades a los intermediarios, con eso, que no es esto, porque además, ¿qué es lo que sucede? En el 90 y tantos % de los casos, se baja el contenido y no se vuelve a pedir que se suba porque la persona sabía que estaba infringiendo derechos. Claro, desde el principio tenía claro que no tenía propiedad sobre la obra ni ningún... Exactamente. Entonces, ahí se acabó la controversia, en lugar de tener que acudir a un tribunal, a una autoridad administrativa y pedir que haga eso. Eso al día de hoy no lo tenemos en México. Por eso nos vemos en la necesidad de tener que ir al INPI, al Poder Judicial, a pedir que realice este tipo de cuestiones. Claro, empresas grandes como YouTube, transnacionales que vienen del extranjero, aunque operen en México y tengan YouTube MX, se siguen rigiendo con estos parámetros. Incluso uno como usuario se somete a la legislación de Estados Unidos. Sí, claro, y a los tribunales. Cuando uno firma todas las aplicaciones que le ponen acepto, esas aplicaciones no se refieren a las nuestras, a la nuestra legislación. Si quieres, la legislación extranjera. Continuamos en la charla platicando sobre este particular. El tema de la aplicación de normas internacionales a México. Hay un caso ahorita que manejaba el propio INAI, que hace poco comentábamos, en donde había una denuncia en contra de Google, y Google México dijo, a ver, yo soy una filial, si tienen algún problema conmigo, vayan a resolver a California, ya está en Estados Unidos, arréglense con ellos. En un momento más continuamos.